Bueno, muy buenas tardes. El hecho de que yo esté acá, más que por artista y grafitero, tiene que ver porque he ejercido como periodista cultural, pero en particular con un proyecto desde las radios universitarias y la emisora javeriana. Tuvimos la posibilidad de hacer hace cerca de 4 años un programa de radio que se llamó Palabra de Mujer. Entonces el tema de las violencias contra la mujer es un tema que me interesa mucho, me apasiona, y en ese contexto hay un tema muy particular que es el tema de cómo construir nuevas masculinidades. Entonces, por eso estoy acá sentado, más que por hacer grafitis en la calle o escribir libros para niños, aunque estoy haciendo un libro sobre cómo entender el ser hombre para niños. Además de la presentación que acaban de hacer, vamos a mirar a continuación. Yo no conocía aquí a la doctora, me acabo de enterar que ella es la responsable de la coordinación de un equipo institucional que acaba de lanzar la nueva política de derechos sexuales y reproductivos, que me parece que es un contexto importantísimo para esta reflexión. Y después vamos a escuchar aquí a la compañera Virgelina, por favor. Buenas noches a todas y todos. Quisimos hacer una pequeña primera introducción frente a lo que significa los casos en Colombia de violencias contra las mujeres. A través de las dos conversaciones, los dos diálogos que vivimos ahora, empezaron a salir elementos que han sido fundamentales en los que hemos estudiado los fenómenos de violencias contra las mujeres, sobre todo el fenómeno del ocultamiento, el fenómeno del subregistro, el fenómeno inclusive de la legitimación social que se puede hacer de las violencias, y en especial de las violencias contra las mujeres. En primer lugar, entendemos que las violencias contra las mujeres se clasifican en violencias físicas, psicológicas y sexuales, y hay una violencia que yo llamo que es la violencia estructural, que en realidad es, digamos, ese gran paraguas que de alguna manera legitima la ocurrencia de violencias contra las mujeres, y que habla también de por qué las mujeres, a pesar de esa lucha, ese trabajo, esa continuo reclamo por los derechos, por la garantía de nuestros derechos, todavía somos vulneradas en nuestros derechos. Entonces, frente a las violencias físicas, cada año en Colombia más de 100 mujeres mueren en manos de sus parejas íntimas o exparejas. Y yo digo que es un dato absolutamente sobreregistrado, porque con toda seguridad son muchísimos más. Más de 45.000 son víctimas de violencia intrafamiliar de pareja. Son las que reconoce el Instituto Nacional de Medicina Legal porque tienen la valentía en el ejercicio de sus derechos de ir a denunciar su caso. Pero con toda seguridad es la puntica, como siempre decimos, de ese iceberg. Más de 17.000 son víctimas de violencia sexual, en cualquiera de las formas de violencia sexual. Más de 6.000 niños, niñas y adolescentes son víctimas de maltrato, lo que antes llamamos maltrato infantil o maltrato a los niños. Y todo esto, la gran característica es el subregistro. El sector salud, que creo que es otro de los sectores que ha tenido una deuda histórica con las mujeres en la visibilización de las vulneraciones a las cuales somos sometidas, nos dice que la violencia física es el 40% de las violencias que ellos evalúan o que ellos diagnostican. Las violencias sexuales el 16%, las violencias psicológicas el 18% y la privación y negligencia el 16%. Y el solo hecho de que ya empiecen al menos a hablar de violencia psicológica es un gran avance ante el ocultamiento que el sector salud hace de los fenómenos violentos. Los médicos solemos ver, como digo yo coloquialmente, el morado, el chichón, la lesión, pero no vemos el contexto de ocurrencia de ese hecho. Entonces, eso es lo que registramos. Tenemos que eso en los contextos de conflicto es absolutamente más subregistrado, porque de eso casi que sí, ni siquiera tenemos datos, y si no hay datos no se puede visibilizar el problema. Afortunadamente, la Corte Constitucional, a través del auto 092, hace un señalamiento importante sobre eso,
y dice cómo la mujer tiene un impacto especial en términos de conflicto armado, lo que requiere una protección especial, porque la mujer en términos más generales y en términos mayoritarios es víctima de desplazamiento, es sometida a situaciones de explotación, esclavización y violencia sexual, la misma prostitución, el mismo reclutamiento forzado, la limitación en el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, ya conectando un poquito con la introducción que nos hace. Todo el tema del despojo, inclusive de sus tierras, que eso ya va más hacia esas violencias estructurales que le señalaba hace un momentito. A esto se suma que hay una gran tolerancia social e institucional a las violencias. Cuando se hizo en Colombia en el año 2010 una gran investigación con el apoyo de ONU Mujeres, UNIFEM, para la época, ¿cierto? Por ejemplo, en los imaginarios y en las respuestas cotidianas y tranquilas de los colombianos está que el 76% de la población encuestada considera que si los hombres están bravos es mejor no provocarlos. El 32% de los hombres encuestados consideran que los hombres de verdad son capaces de controlar a las mujeres, con el agravante de que este tipo de respuestas son las que cuando uno le hace una encuesta uno tiende a contestar lo que llamamos políticamente correcto. Entonces con toda seguridad no es el 32%, es muchísimo más. El 41% de los hombres encuestados consideran que el papel más importante de las mujeres es cuidar en su casa y cocinar para su familia. Es decir, casi que la mitad de la población colombiana cree que todavía ese papel histórico, ese rol histórico de las mujeres es el que debemos seguir manteniendo, o conservando. El 36% de los hombres encuestados creen que una buena esposa debe obedecer a su esposo así no esté de acuerdo. O sea que el derecho a la autonomía, a la libertad, a la libre expresión no existe. El 50% de los hombres afirmaron haber insultado y hecho sentir mal a sus compañeros. Imagino que esos datos tú que tienes el enfoque de nuevas masculinidades lo tienes claros. El 21% de las mujeres víctimas están de acuerdo con la afirmación de que los hombres son violentos porque se tienen que hacer respetar y demostrar quién manda. Entonces aquí también es una gravedad sobre la cual quiero hacer énfasis, porque están bien esos imaginarios y esas posiciones que las culturas patriarcales, que las culturas hegemónicas de alguna manera han instaurado en nosotros y en nuestros hacemos después, digamos, manifiesto. El 29% creen que las mujeres que se meten con hombres violentos no se deben quejar, y es lo que en las instituciones sobre todo criticamos muchísimo. Cuando ustedes oyeron ahora a nuestra querida madre de Soacha, cuando uno va a las instituciones y se enfrenta a cualquier cantidad de posturas absolutamente absurdas, como lo que le dijeron a ella, lo que siempre pasa, no, eso seguro se fue con alguien el fin de semana, o se desapareció voluntariamente porque se quiso perder y otro día va a aparecer. Con las mujeres pasa lo mismo. Entonces, a ver, ¿cuántas veces le ha pegado? Ah, no, aguántese eso. ¿Por qué? Porque sí, se aguantó una vez, ¿por qué no se aguanta la segunda? ¿Por qué no se aguanta la tercera? O muchas veces el problema también es que no les creen y llegan y tienen que hacer toda una defensa para entender que de verdad están siendo victimizadas por su pareja. El 10% justifica aguantar la violencia para mantener la armonía en la familia. Este es uno de los que más me preocupa. El 79% considera que los problemas familiares solo deben discutirse en familia. Ese viejo adagio popular que dice que la ropa sucia se lava en casa. El 79%, eso es, digamos, una cifra astronómica, cuando sabemos que la violencia contra las mujeres o la violencia intrafamiliar ya es un asunto de derechos humanos y se saca del escenario de lo privado para hacer un escenario, para estar en el escenario de lo público. El 27% de las mujeres piensan que se necesita un hombre para ser feliz. Imagínense, y el 19% de los hombres insisten en saber dónde está su pareja. Todo este tema del dominio, del control. El 22% de las mujeres víctimas que se acercan a una entidad a interponer una denuncia afirmaron que el funcionario que las atendió no sabía cómo ayudarles. Y lo peor de esto, esta encuesta, que les recomiendo que la busquen,
Es muy interesante porque nos hablan no solo de la legitimación social, sino de la legitimación institucional de las distintas formas de violencias contra las mujeres. Entonces, cuando encontramos funcionarios de los sectores como justicia, como salud, que deben ser el garante de los derechos de las mujeres, que no entienden la problemática a la cual están enfrentando, que devuelven a las víctimas a que se reconcilien con su marido. Vaya que eso se arregla literalmente en la cama, es lo que les suelen decir. O cuando tenemos que los procesos, es decir, a las víctimas las evalúan, primero son las señoras de las porterías. Y ellos son los que definen si le dan tránsito y pueden ingresar a la institución o no. Y obviamente los funcionarios médicos, funcionarios judiciales, inclusive funcionarios de protección, que siempre están incentivando esa postura de algunas mujeres valientes que en el ejercicio de sus derechos se atreven a hacer una visibilización de su problemática. Queríamos hablar un poquito de estas cifras, porque estas cifras son invisibles para todos. Es decir, como si le pregunto yo a cualquier colombiano del común, probablemente no sé cuántas personas mueren en Colombia al año, muy pocas personas saben cuántas personas mueren de manera homicida en Colombia al año. Muy pocas personas saben cuántas personas mueren por suicidio en Colombia. Y cuando se atreven a dar cifras, dan cifras que ni siquiera alcanzan el centenar. Y cuando ven que nuestras cifras son de ese tamaño, y por ahí empiezan los procesos de visibilización, de reconocimiento, que estos problemas no se vuelvan temas del paisaje, como lo suelo decir en algunas oportunidades, y como a veces nuestra indolencia o ese escudo, no sé, protector que hemos construido al respecto, hace que para nosotros sea tan fácil estar comiendo, como viendo las imágenes, por ejemplo, del asesinato de Rosa María Celi, ¿cierto? Ese tipo de cosas es lo que tenemos que empezar a generar, la sensibilidad social de que es un fenómeno real, que existe, que no lo tenemos que ocultar, que no es normal, que no es justificable tampoco, porque siempre que hay un hecho de violencia, y más de violencia contra la mujer, la mayoría de las veces se pregunta, ¿qué estaría haciendo? Es que seguramente tuvo la culpa. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tendremos que empezar a desterrar de nuestra cotidianidad. En ese escenario, la violencia contra las mujeres es uno de los elementos fundamentales de atención dentro de la política pública, tanto de equidad de género para las mujeres como de la política pública de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos que acabamos de producir con el Ministerio de Salud. Y esa política hace un cambio, bueno, yo que soy una soñadora en estos temas, creo que es el cambio cualitativo que está necesitando este país, donde desde esa política estamos dejando de hablar inclusive de salud sexual y salud reproductiva, que es el discurso histórico, para hablar de derechos sexuales, derechos reproductivos y de sexualidad, como es el gran paraguas que alberga estos dos temas. Una cápite fundamental en la prevención de las violencias contra las mujeres, y una cápite mucho más fundamental es el tema de las masculinidades y del papel de los hombres en el tema de la sexualidad, en el tema de la prevención, es decir, la prevención, por ejemplo, de las infecciones de transmisión sexual no es problema solo de las mujeres, tiene que ser un problema. La prevención del embarazo en caso de que no se desee es un tema de los dos. La paternidad, hablar de paternidad, nunca hablamos de paternidad, hablamos de maternidad, como si solo esa responsabilidad fuera de las mujeres. Entonces, esos son violencias estructurales contra las mujeres que tenemos que empezar a ir derrumbando. Es una apuesta importante de país que seguramente necesitará un gran esfuerzo y coalición. En carne propia el proceso de desplazamiento, pero que además tiene un proceso social muy interesante, ella ya lo va a contar, y desarrolla un proceso de educación y de reivindicación un poco de sus derechos acá en Bogotá. Por favor, bienvenida. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches. Así algo ya quedó como que muy mal. Bueno, en el tema de las violencias, y como ya lo plantea mi compañera, y habla de las violencias estructurales, por eso el marco del conflicto es estructural,
Y es una política de violencia dirigida desde la misma institución. Porque si no fuera con el marco normativo y desde los gobiernos, no tendríamos una violencia de más de 150 años en Colombia. Porque no, la violencia en Colombia no parte de la FARC, no parte de tiro fijo, ¿sí? Parte de hace 150 años. Y si hablamos si hablamos como grupo étnico, como comunidad negra, hablamos del secuestro, esclavización de nuestros ancestros. Y entre comillas hablamos de la abolición de la esclavización. Y hoy en Colombia hablamos de acciones afirmativas. Ojo con eso, que es lo más triste, que hablamos que tenemos la ley 70 que reconoce y reivindica los derechos de las comunidades negras, y a uno la institución le dice que hablemos de acciones afirmativas, que es el resultado de la ley que reivindica los derechos de las comunidades negras. ¿Me recuerda su nombre? Luz Llané nos habla de la violencia estructural frente a los derechos de las mujeres. Eso es muy cierto. La estructura tiene que ver con el pensamiento y tiene que ver con los gobernantes. Y por eso las mujeres, hoy la discriminación es estructural, que es la que más afecta los derechos de las mujeres y la violencia en Colombia. Y si hablamos de esta violencia articulada con la discriminación, hablamos de la pobreza, hablamos de la desocupación territorial y hablamos de todo el despropiamiento enmarcado en el tema de la violencia llevada a los territorios. Y de ahí empezamos con toda la violencia de género, la desaparición forzada, el abuso sexual cometido en el cuerpo, el uso del cuerpo de la mujer en el marco del conflicto armado. Y fuera de eso, la expulsión en el marco de la violencia que nos saca del territorio, rompiéndonos toda nuestra cosmovisión política, económica, cultural y social que tenemos en el territorio, y nos inducen a engrosar los cordones de miseria. Es muy cierto el desconocimiento y la desinformación que tienen los funcionarios para atender a una víctima. Yo le preguntaba a usted el PACIVI, porque cuando estábamos trabajando la política de salud y tuvimos la intervención en el 2012 en el Ministerio de Salud, la intervención mía fue muy cerca, casi con el viceministro, y le preguntábamos, cuando nos hacían la presentación del PACIVI, que es una política muy bonita, pero bonita, linda, como todo el resto de la política que tenemos en Colombia, le preguntábamos que cómo iba a ser la implementación. Y le preguntábamos que cómo iba a ser la formación a los funcionarios para atender a las víctimas de violencia sexual. ¿Por qué nos preocupa entre los hechos victimizantes, que ese es el más cruel y que hoy está reconocido como crimen de lesa humanidad en Colombia, que no es solamente en el cuerpo de las mujeres, sino también en el cuerpo de los hombres, solo que las mujeres nos atrevemos a denunciar, y los hombres, por su ego y por pensar de que pierden su virilidad, no denuncian? Porque por denunciar a un hombre que ha sido abusado sexual, el resto lo va a criticar y lo va a tachar como gay, ¿sí? Como la frase más dicha que se usa en Colombia, que es marica, ¿sí? Por esa razón, esa vergüenza de los hombres, que son muy poquitos los que se han atrevido a denunciar. El tema de las violencias, y yo estoy más dirigida al tema comunitario, pero es que en el tema comunitario yo tengo una organización desde 1994, desde 1994, que se llama Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer, la Juventud y la Infancia, a su mujer y trabajo. Y las primeras violencias que nosotros empezamos a vivir en la ciudad de Cali fue todo el despropiamiento de la policía, porque éramos vendedoras informales de chontadura y fruta, y la policía nos quitaba desde el platón de chontadura hasta el cuchillo, ¿sí? Porque el cuchillo era la herramienta de nosotros pelar la fruta, y se llevaban el cuchillo, se llevaba el platón y se llevaba todo el producto. Nosotras trabajamos para
¿Para quién trabajamos en ese momento? Para el gota a gota. Entonces, la institución nos obligaba a las que no podían responder, tenía muchas mujeres que vender el cuerpo para llevarle la comida a su familia. En todo este marco de violencia generado desde la institución y llevado a las comunidades, en lo urbano, en lo rural, hablamos nosotras, ¿por qué no hay en este momento una revolución de pensamiento y un cambio estructural, que es lo que usted está planteando? Y usted lo dice muy cierto, porque usted ha sido funcionaria pública y sigue trabajando con lo público. Pero aquí, para que pueda haber un cambio, no solamente que se acabe la violencia contra la mujer, que se acabe la violencia contra la sociedad, porque la mujer es la que pare a la sociedad, la mujer es la que pare al hombre, la mujer es la que pare a la mujer, y la mujer es la que pare al joven, y la que pare al guerrillero, al paramilitar, al militar, al policía, al anciano hoy, y al joven y al niño. Somos nosotras las mujeres las que tenemos que, somos las que parimos a esta sociedad, y por lo tanto tiene que haber un cambio de pensamiento para que puedan terminar esas violencias generalizadas que hay en contra de la mujer y en contra de la ciudadanía. Porque cuando atacan a una mujer, atacan a su grupo familiar, y si hablamos de grupo étnico, atacan a un territorio. No atacan solamente a Virgelina Chará, sino que atacaron todo su componente social, económico y cultural. Y todo eso, y fuera de eso, que nos rompieron la cosmovisión política que teníamos, todo ese legado cultural que teníamos dentro del territorio, nos llevan a cruzar los cordones de miseria. Cuando llegamos a las instituciones, el primer choque que encontramos es el vigilante, porque le tenemos que rendir la pleitesía al vigilante y decirle de qué nos vamos a morir para que nos pueda dejar pasar, porque él es el que maneja la agenda del director si es del hospital, si es de cualquier institución, es al vigilante al que le tenemos que llevar y solicitarle la cita. Si al vigilante le da la gana y le caímos bien, pues nos dejó pasar, nos dice venga dentro de 8 días para que lo atienda. Ese es el primer paso, que es el primer punto de formación que tiene que haber en el cambio estructural que se tiene que hacer en Colombia. Como estamos hablando de la violencia y estamos hablando del conflicto armado interno, que ese es el primer conflicto, porque el que se lleva el territorio, nosotros los territorios no tenemos conflicto. El conflicto se diseña desde la presidencia de la República, y el presidente se le entrega al ministro, y el ministro se le entrega al comandante del territorio, llámese el departamento donde le toca. Él le dice, usted tiene que hacer esto en este territorio, porque el tema no es la guerrilla ni los paramilitares, ¿ya? El gobierno sabe dónde está la guerrilla, y hay sitios donde el gobierno, donde los militares le tienen que pedir permiso a la guerrilla para entrar, y ellos se sientan. Ellos se sientan, y los paramilitares han actuado bajo la complicidad de la institución. Y se llama el ministro de Defensa, se llama el presidente, del presidente hacia abajo. Entonces, por lo tanto, esas violencias que se han cometido, que hoy se habla del conflicto armado interno, porque tenemos guerrillas en Colombia, y por eso estamos instando en que los grupos armados que hay existentes, que es la FARC, el ELN y el reducto del EPL, se sienten con el gobierno para que no haya excusa de desaparición, para que no haya excusa de violación de derechos, para que no haya excusa de pobreza, y para que no haya excusa un cuerpo más de una mujer o una niña abusada. En ese sentido nosotros estamos hablando, y si esas violencias se tienen que acabar, también se tiene que acabar ese cambio, ese pensamiento tan perverso que se tiene desde los funcionarios. Hay funcionarios bien, bueno, pero también hay unos funcionarios con una mente muy retorcida, y a nosotros que nos toca sentarnos con ellos a trabajar y a recomendar las políticas públicas que se tienen que implementar y que se tienen que cumplir. Y cuando estamos haciendo exigencia en el tema de derechos humanos, de restauración de derechos, cuando estamos solicitando los mínimos que es la atención humanitaria, y que una víctima tenga que hacer un derecho de petición o una acción de tutela para que le tenga que dar la atención humanitaria que está calificada como ayuda, ni siquiera en derecho está calificada la atención humanitaria, nosotros decimos, ¿hay que cambiar o no hay que cambiar estructuralmente? No solamente por la violencia de género.
La violencia es económica, es política, es social y cultural. Y en nombre de la cultura se cometen todas las violaciones de derechos con los grupos étnicos, con las mujeres, con los jóvenes, a través de la iglesia, porque la iglesia tiene mucha responsabilidad en la violencia que se ha cometido en el mundo con las mujeres. Y nosotros, si tenemos que hablar de la definición y que se acabe el conflicto en Colombia, se tiene que hablar del cambio estructural y se tiene que hablar también de cómo se va a respetar los derechos de las mujeres, que toda la vida han sido violentados, y que tiene que haber una reparación histórica para las mujeres, así como nosotras como comunidades negras estamos pidiendo la reparación histórica, porque si la pedimos económica, el mundo entero no tiene plata para pagarnos a nosotros la deuda que tiene con nosotros como comunidades negras, igual que la deuda que tiene con las mujeres, no tiene el mundo entero para pagar. Desafortunadamente suele pasar en estos eventos, uno de los miedos que más lo asalta a uno es pasarse el tiempo. Entonces ya empiezan a uno a hacer reseñas. Gracias a las compañeras, solo quiero terminar diciendo que al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. A continuación, Carolina Sanín, escritora y columnista, dialoga con Ángel Becasino, publicista, artista y escritor, y Juan Carlos Bayona.